La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, este es el programa de los Maquiavelitos, ¿no? En esta Hora de Maquiavelo vamos a empezar con un recuerdo, con un in memoriam de un gran maquiavelito, si se quiere. Este señor se llamaba Harold Burson, falleció justamente la semana pasada a los 98 años, un hombre muy longevo y que trabajó hasta los 90 años. ¿Por qué lo estamos trayendo aquí a la memoria en la Hora de Maquiavelo? Bueno, Harold Burson fue el hombre, podríamos decirlo así, el hombre que inventó la comunicación de crisis moderna. Fundó una consultora que se llamaba originalmente Harold Burson, después se asoció con un publicitario que se llamaba Bill Marsteller y creó una consultora que se llamó Burson Marsteller, que fue, digamos, una de las líderes del mundo. Ahora cambió, hace un par de años cambió su nombre por Burson Conan Wolf. A esta altura pertenece al gigante de la publicidad que es WPP, pero lo importante es que se hizo famoso este hombre, entre otras cosas, por ejemplo, por la crisis del Tylenol, ¿no? de este paracetamol norteamericano, a ver si lo tenemos por ahí, que sufrió un envenenamiento por un asesino que colocó cianuro en algunas pastillas en la zona de Chicago, y Burson se juntó con el gerente general de Johnson & Johnson, que es el dueño de la marca Tylenol, y lo ayudó a decidir un recall total, retirar todo el producto de todas las farmacias de Estados Unidos, hasta tanto investigar qué pasó y proveer un producto más seguro que nadie lo pudiera abrir. Bueno, aquel entonces todos los analistas decían, bueno, la marca Tylenol ya fue, ya se acabó, con esto murió, obviamente. Había muerto gente, había muerto una niña porque le dieron un Tylenol contaminado con cianuro, y el resultado fue tan positivo que las acciones de Johnson & Johnson terminaron más arriba de donde estaban, y la posición de mercado, cuando volvió el Tylenol, terminó siendo más alta de lo que estaba. Desde entonces prácticamente, y esto pasó en los años 70, se dice que es el patrón oro de la comunicación de crisis, un estándar en el que todavía se miden los asesores en comunicación de crisis, y aún hoy, y si ves la Hora de Maquiavelo, recordarás las veces que te mostramos lo mal que manejaba el tema crisis el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo. Te habremos mostrado las veces que realmente no tuvieron un asesoramiento como el que tuvo Tylenol o Johnson & Johnson con Don Burson. Bueno, es una demostración de que ese estándar hoy vale y que todavía vale la pena explicarlo un poco más. Pero también Burson, a ver si lo podemos volver a ver, a don Harold Burson, también es un hombre que de alguna manera su nombre está muy ligado a la historia argentina, por ahí no de la mejor manera quizás, pero era mucho más joven. Lo contrató en ese momento, en realidad lo contrató el que era ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, simplemente para que Argentina colocara unos bonos en el exterior, cuando el general Videla recién había dado el golpe con la Junta Militar, para que Argentina volviera a los mercados de crédito después de la mala reputación que había tenido con el peronismo de los 70, la guerrilla. Y bueno, a ver si lo tenemos ahí al sticker, ahí lo tenemos al general Videla, ¿no? En ese momento. Y claro, se le adjudicó siempre esta campaña que supuestamente la hizo un delegado de Burson en Argentina, que se llamó Los argentinos somos derechos y humanos. Los que somos viejitos y nos acordamos de aquellas épocas, uno subía a los colectivos y los colectiveros se ponían este cartelito. Claro, esta era una campaña muy infame, porque en ese momento, año 79, estaba viniendo a la Argentina una delegación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos,
de Naciones Unidas, que venía a revisar justamente las tremendas denuncias de desapariciones de personas, torturas de la Junta Militar. Y esta era la forma, si se quiere, un poquito cínica de los argentinos, que nos hicieron a los argentinos recibirlo. Bueno, desde entonces, por supuesto, que Burson no se podía sacar el mote, porque también, convengamos, a ver si podemos ver otra vez a don Harold Burson. Burson, por supuesto, también asesoró en casos como el accidente de Bhopal en la India, que fue la mayor tragedia industrial en los años 70, murieron miles y miles de personas. El accidente nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos, que fue el único accidente nuclear importante que hubo en Estados Unidos, y también a una serie de gobiernos, qué sé yo, de tipo los Ceausescu, la dictadura del matrimonio Ceausescu en Rumania, el gobierno de Nigeria que estaba masacrando a los de Biafra, los estaba matando de hambre. Bueno, en fin, es como, a ver, es como los abogados penalistas, ¿no? Los relacionistas públicos, asesores de asuntos públicos, si se quiere, también son como los abogados penalistas, que tienen que defender, y sus defendidos tienen el derecho de tener un abogado, aun siendo los peores genocidas que te puedas imaginar. Muy interesante, entonces, y como este es el programa de los Maquiavelitos, le vamos a pedir al señor director, música, maestro. Bueno, Harold Burson desarrolló un estándar de comunicación de crisis para empresas y gobiernos que aún hoy es el patrón oro de los comunicadores, y le damos los 5 maquiavelitos porque, a ver, por el hecho, el tema de que sí estuvo asesorando al gobierno de la dictadura o que a los Ceausescu, al gobierno de Nigeria, a ver, si no, no le podríamos dar maquiavelitos porque Maquiavelo mismo, en su momento, elogiaba a matar tipos, porque era lo que se hacía en aquel momento y era considerado legítimo. Así que 5 maquiavelitos le damos a don Harold Burson, que en paz descanse. Y yo quiero que veas, hablando de crisis, yo quiero que veas la imagen de la nota de Clarín de este viernes, en donde aparece un nuevo detalle en el tema Nisman, un espía detrás de Lago Marcino, la nueva pista del caso Nisman, y la pregunta que nos hacemos, ¿no? Si finalmente el caso Nisman, te recuerdo, repasar la obra de Maquiavelo, hicimos una encuesta a expertos en comunicación que decían que no iba a tener una gran repercusión este cambio de opinión del presidente Fernández de considerar que a Nisman lo mataron hasta hace un par de años en el documental de Netflix, y ahora sostener, bueno, para caerle bien a su socia Cristina Fernández de Kirchner, que Nisman se suicidó. Y en la encuesta decíamos, es muy poco probable que eso le afecte significativamente la imagen, la credibilidad a Fernández, porque recién arranca y ya se sabía de sus cambios de opinión y la gente lo votó igual. Pero la pregunta es, ¿las crisis se desarrollan de una manera inesperada y por eso son crisis? ¿Podrá el tema Nisman convertirse en una crisis? Y la pregunta es, en estas idas y vueltas de un Fernández antes de juntarse con Cristina, y un Fernández hoy en coalición con Cristina, en donde de repente tiene que estar con el Evo Morales, pero no con el régimen de Maduro, pero tampoco en contra, que tiene una ministra de Seguridad que de repente decidió o propuso sacar a Hezbollah, supuestamente responsables del atentado a la AMIA y la Embajada de Israel, sacarlos de la lista, de nuestra lista de agrupaciones terroristas, bueno, a viajar loable ahora próximamente a Israel. ¿Se puede ir un día para un lado, un día para el otro? ¿Puede el caso Nisman convertirse en una crisis a pesar de que no parecería para el gobierno de Alberto Fernández? Quédate en esta hora de Maquiavelo.
Bueno, ¿no? Entonces, ¿podrá el tema Nisman, que este fin de semana se cumplieron 5 años de la muerte, asesinato, homicidio, suicidio, convertirse en una crisis para el presidente Fernández? Dos expertos de superlujo, sobre todo superlujo para enero, además. Luis Rosales, bueno, el hombre además de experto en comunicación y en estrategia política, representante en América Latina de Dick Morris, fue el candidato a vice de José Luis Espert en las últimas elecciones, y a Matteo Goretti también lo conoce, por supuesto, de Nueva Comunicación. El hombre es experto en comunicación empresaria y política como pocos, y la pregunta es, ¿esto es normal que un presidente tenga que estar siendo confrontado todo el tiempo, si no es por los medios, por las redes sociales, entre lo que dijo antes y lo que dice ahora, que ya prácticamente nos habíamos acostumbrado, pero parece como que el tema Nisman está cobrando como una vida propia, ¿no? Primero, un pequeño comentario de Burson and Marsteller. Vos sabés que, viste que nos conocimos nosotros por los temas de diplomacia pública, ¿te acordás de Marca País? Exactamente. Cuando en Estados Unidos vos estudiabas ese tema, viste que yo hice una maestría que tenía que ver con eso. Que aclaremos que diplomacia pública, digamos, si uno lo quiere traducir, es algo así como la comunicación o las relaciones públicas de las naciones, de los países. Bueno, todos los antecedentes de Burson and Marsteller, por más que fueran dictaduras y lo que fuere, se los tiene muy presentes, claro, porque eran situaciones muy difíciles de comunicar y lo logró en la mayoría de los casos en forma muy exitosa. Claro. Viste que todos los dictadores tratan de lavar su cara en Europa o en Estados Unidos en aquella época, ¿no? Ahora ha cambiado un poco la cosa. Ahora no hace falta tener tan buena imagen en Europa o en Estados Unidos para funcionar, porque tenés China, tenés Rusia, o sea, te puedes refugiar en otro lado. Es muy interesante lo que hizo Burson Marsteller, con dictaduras, por supuesto. También muy interesante, lo recomiendo, prometo que lo voy a traer bien, no me quiero equivocar el título, el último libro de Vargas Llosa, creo que se llama Tiempos Violentos, sobre la dictadura, sobre, digamos, el golpe de Estados Unidos, o digamos, manejado por la CIA en la República Dominicana, en Guatemala, contra Jacobo Arbenz, que era un político que pretendía ser democrático, pero no le gustaba a una empresa que era la United Fruit, y lo contrataron a otro relacionista, a otro Harold Burson, un colega de él, que se llamaba, bueno, ya me va a salir el nombre, para justamente convencer a los norteamericanos que había que dar un golpe en Guatemala. Todo el tema de las bananas era en el fondo. El tema de las bananas. Bueno, pero no sacándole la cola a la jeringa, como se dice respecto de lo que planteaste de Alberto y el tema Nisman, a mí me parece que esto va a un tema más de fondo, que es el tema político. Ahí sabíamos todos que se votaba y que ganó en el 10 de diciembre, o asumió el 10 de diciembre, una coalición compleja de gobierno. Tal vez más compleja que la coalición de Cambiemos. Mucho más. Cambiemos tuvo algunos problemas por ser coalición electoral y no de gobierno. Viste que Cambiemos tenía ese tema que muchas decisiones se las demoraban los radicales y qué sé yo, decisiones que se tomaban, se tenían que rever, pero había cierta armonía y jefatura. A veces, Lilita Carrió ponía grita en el cielo. Sí, los radicales también a veces. Pero había cierta jefatura y había un cierto ordenamiento ideológico, más o menos todo. Acá hay puntos de vista bastante disímiles, ¿no? Sí. Entonces, lo de Nisman es una punta de un iceberg, pero hay temas mucho más de fondo, Diego, que van a provocar divisiones complejas. Y, por ejemplo, no sé, el tema reforma agraria. El tema internacional, lo planteaste vos. El tema internacional. El tema de Venezuela, ¿viste? Tienen una de cal y una de arena, una de cal. Da un poco de... No sé cómo llamarlo, porque no quiero agredirlo ni faltar el respeto al canciller, a Felipe Solá, pero ahora en posiciones medias bolivarianas un día, no tan bolivarianas el otro. Un día somos bolivarianos, otro día somos pro-occidentales. Solá que siempre estuvo
en esa interna estaba del otro lado, claramente. Del lado, digamos, o pro-occidental. Pro-occidental. Sí. Ahora tiene que hacerse más el bolivariano para congraciarse con la vicepresidenta y todo lo que significa. Bueno, bienvenido al peronismo. El peronismo es eso. El país estuvo inmerso en la interna peronista muchas veces, algunas veces muy duras, como la de los 70, ¿no? Pero fue la interna peronista esa. Ahora estamos con la interna peronista que veremos qué pasa. Tal vez la contenga, tal vez Fernández sea lo suficientemente hábil como para mezclar el agua y el aceite. ¿Qué le dirían a Alberto Fernández? Supongamos, él tiene un buen asesor de crisis, lo tiene a Juan Pablo Biondi, que es muy buen asesor de crisis. Ahora, supongamos que lo llaman a ustedes y le dice Fernández, bueno, a ver, ¿qué hago? Yo tengo que resolver el tema de la deuda, necesito el apoyo no solamente de Trump, necesito el apoyo de Alemania, de Francia, Japón, todos países capitalistas. O me hago el loco y me la juego. Se va a poner contenta Cristina, pero probablemente económicamente no nos vaya bien. ¿Qué se le puede recomendar? ¿Cómo o independizarse? ¿Cómo independizarse? ¿Qué le dirían? Sí, digamos, en primer lugar, coincido con Luis sobre el diagnóstico. Yo debo decir que no me sorprende lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo Fernández. Es más, creo que lo está gerenciando bastante bien. Nosotros no estamos acostumbrados en un país como este, presidencialista, que haya distintas voces dentro del gobierno que compitan. El problema es que él tiene la lapicera, pero el poder, o una parte de ese poder, está en otro lado, dentro de la coalición. Acá estamos frente a una coalición compleja, distinta a la que hemos tenido en los últimos años, incluso la del peronismo en la época de los dos Kirchner, cuando ellos comandaban o eran presidentes. Sí, bueno, pero no había una diferencia ideológica fundamental. Está bien, pero justamente porque esa diferencia lógica parece ser que es importante, te diría que Fernández hasta ahora la estuvo manejando mejor de lo que yo hubiera esperado, mucho mejor de lo que yo hubiera esperado. Es buen político Fernández. Pero además de buen político lo ha comunicado bien, Luis, si vos lo ves, porque la comunicación muchas veces va hacia nosotros los electores, pero muchas cosas que él dice y hace va dirigido a su coalición. Entonces, el primer punto es, me sorprende gratamente, a pesar de estas diferencias, coincido con Luis, la coalición funciona. A ver, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, propició, se alineó para que se votara en el Senado un ajuste importante. Me refiero a la ley esta de solidaridad. Sí, que incluye, por ejemplo, a los jubilados. Que ni siquiera Macri se atrevió a enviar al Congreso. Esto en primer lugar. Respecto a tu pregunta puntual, yo me imagino, el tema Nisman, lo que tiene interesante es que surge esta novedad luego de un intercambio importante entre los miembros de la coalición a través de los medios acerca de quién dice que había sido un homicidio y quién dice que se había quitado O sea, atención con eso. A ver si entendí bien. Esa es la ¿Vos decís novedad. que se pusieron de acuerdo en tener dentro de la coalición gobernante dos opciones distintas? No, lo que digo es que explotó esas diferencias justo un poco antes o durante que nos enteráramos que hay una novedad importante en la causa en lo que se refiere al asesinato de Nisman. Claro. Entonces, obvio, y me parece razonable que se exprese de esa manera. Ahora, hay algunos que dicen que fue un asesinato, otros dicen claro, que no. el ejemplo por ahí más claro es el de Massa, Sergio Massa, diciendo, no, para mí lo mataron, y por supuesto el presidente en el otro extremo, junto con, obviamente, con el ala cristinista, diciendo, para mí se suicidó ahora, ¿no? En el documental de Netflix todavía dice, y por eso la crisis justamente, todavía dice Fernández que para él lo mataron. ¿Qué le recomendaría a Fernández? Mi recomendación sería más política que comunicacional, te diría. Que se anime a ejercer el rol, está a tiempo todavía, de ser el reformador. Viste que en general los regímenes muy complejos y trabados como el argentino, el sistema argentino está... Es irreformable. Macri no lo pudo tocar, no quiso, no se animó, lo que medio fuera. parecido a Francia, bueno, ¿no? Tocás algo, pum, huelga, paro, te incendian todo. En general, a ver, más irreformable que el sistema soviético o que la China de Mao, y desde adentro lo reformaron. El aprismo con Alan García en su segunda versión, no tengamos en cuenta su final, digamos, no hay que meterse en cosas muy turbias, porque si no podés terminar como Alan García, pero
el cambio de un Alan García de la primera administración... Bueno, el cambio de Alan García fue fenomenal. Bueno, pero... Fue de un, recordémosle a la gente, de un presidente que podría ser parecido, era democrático, ¿no? Que nacionalizó la banca. Nacionalista, socialista, muy parecido al chavismo democrático, pasó a ser procapitalista y generando el mayor crecimiento de Perú en toda su historia. Me parece que están dadas las condiciones para que desde adentro del sistema, más sistémico que un presidente peronista no existe, se anime a operar las reformas que la Argentina imprescindiblemente necesita. Si no hacemos esas reformas en 3, 4, 5 áreas, lo que va a hacer Fernández va a ser un administrador con más o menos éxito de la misma crisis, de la interna peronista, y la crisis vendrá, en vez de por hiperinflación, será por crisis de deuda, pero se repetirá la historia, y la Argentina terminará Fernández como Macri, mal, y la Argentina terminará 1 o 2 escalones más abajo. Como siempre, pasa un gobierno y terminamos 1 o 2 escalones más abajo. Ves la perspectiva, ves la película, y la Argentina cada vez está peor. Mira, te doy un dato. Justamente esta semana estaba leyendo que Alemania está ya a full con el empleo, ya empieza a tener problemas otra vez para cubrir puestos de trabajo, porque no le alcanza a la gente, porque ya tiene una tasa de empleo superior al 50%, ya no pueden trabajar más gente, tienen que empezar a traer gente. ¿Cómo logró Alemania, que tiene los sueldos más altos del mundo, semejante proeza? La hizo un socialista. La hizo el primer ministro Gerhard Schröder en el año 2000, y no la hizo directamente él, sino convocó a un sindicalista a hacer la mayor reforma laboral de Europa. Se hizo en el año 2000, es un señor que se llamaba Hartz, que desde el sindicalismo llegó al Departamento de Recursos Humanos de la Volkswagen, que es una empresa que tiene capital estatal también, y la reforma laboral que hicieron, después de 20 años se ve el éxito que tuvo. Y fue justamente un socialista, y fue justamente un sindicalista, ¿no? Ahora, déjame que te diga algo sobre esto. Hay algunas novedades que pueden ser que marquen esa dirección que dicen ustedes. Puede ser también lo contrario, podría ser lo contrario. Este es el primer gobierno desde el advenimiento de la democracia que hace un ajuste, llamemos la cosa por su nombre, apenas llega. ¿Y qué ajuste? Maquiavelo 1, Tucos. Sí, y 2. Maquiavelo 2, lo comunica, lo dice, lo asume, mirá, lo asume y no lo esconde, dice, no lo esconde. ¿Sabes qué? A vos te voy a bajar la jubilación porque no te la puedo indexar más por inflación. Bueno, pero también dice, seamos solidarios con los que le están pasando mal. Bueno, está bien, pero son peronistas. Para justamente creer, digamos, tener más recursos por impuesto. La segunda cosa que dice es, no va a haber paritarias, no por ahora, y vamos a ir a suma fija. Es cierto que este es un plan de ajuste de baja calidad, porque también tenés congelamientos, medio artificial. Sí, no son reformas de fondo, no son reformas estructurales. No, bueno, por eso, es un plan de estabilización. Yo no estoy hablando de mediano o largo plazo. Quizás no tienen ese plan. Pero mi punto, y me parece que no es un tema menor, es muy relevante, ni Macri lo hizo. No, desde el 83 a la fecha, en vez de esperar que el mercado te haga vía crisis la reforma a los 2 años de asumir, este hombre, Fernández, toma la decisión de tomar el toro por las astas. Veremos qué es lo que sucede. Y además te dice, sí, te estoy haciendo un ajuste. Si esto se llama ajuste, ¿te acordás? Dijo Fernández, sí, es un ajuste. Bueno, ¿vos sabés cómo salió Japón del feudalismo? Vos sabés que Japón en 1860, 68, se marca el 68. Era un país medieval. Medieval con los shogunes. Llega un emperador, los emperadores estaban ahí simbólicamente, pero no gobernaban. Exacto. Un emperador ejerce, Meiji, muy joven. Dice, vamos a buscar en el mundo lo más moderno que exista. Y se fueron a Europa y a Estados Unidos, trajeron las cosas más modernas, las instituciones, el ejército. Bueno, ¿qué problema tenemos? Los señores feudales, los shogunes, le dieron a cada shogun un área del Japón moderno. Desarrollame, vos que sos el señor feudal de no sé dónde, desarrollame la industria metalúrgica. Y ahí nació Mitsubishi, y Mitsui, y Toyota, y todas las grandes corporaciones japonesas es plata de los shogunes transformados en industriales modernos. Entonces,
la reforma se hizo desde adentro. Sería algo así, parafraseándote, sería algo así como que Fernández le diga a los sindicalistas, miren muchachos, ¿por qué no hacen ustedes? Ganen guita. Con todo respeto, y me encanta el ejemplo de Luis. Bueno, era un chiste. No son yogunes. En el siglo XIX, hay un acuerdo con los Estados Unidos que lo impone el emperador. Exacto. Era un autócrata el emperador. Esto no sucede en las democracias. Y vos decís que... Perdóname. El ejemplo es bueno, justamente para decir que esto sucede porque, ojo, tenemos otros ejemplos de partidos de países democráticos, que también hicieron esto. Claro. Pero eso requiere consenso, requiere convicción. Vos decís que la familia Fujiwara no es la familia Moyano. Está muy bueno. Yo lo que creo, está muy bien lo que decís, yo lo que creo que en el mundo contemporáneo, moderno, con las democracias modernas, más allá de los déficits que tiene la Argentina en su democracia y en sus partidos políticos, esto requiere un consenso gigante. Mucha comunicación y mucha convicción. y mucha comunicación. Bueno, pero la recomendación puede ser utópica, puede ser... La recomendación es, Alberto, animate. Claro. Pasá a la historia. Si él realmente, viste que hablábamos fuera de cámara, que tal vez su plan es de 4 años y no sé qué. Bueno, hay reformas que tiene que hacer la Argentina que acá están ideologizadas, porque estamos recorridos a la izquierda en la Argentina. Vuelvo al caso de la reforma laboral. Sin reforma laboral, que es el meollo del problema argentino, porque eso hace que las pymes, sobre todo, no puedan tomar. Por lo tanto, el mercado laboral se ha reemplazado por el Estado y eso es lo que hizo quebrar al Estado. Diego, Luis, la Argentina perdió los impulsos reformistas hace más de 60 años. Por lo menos. O sea, claro. por lo menos. Sí. Digamos, y en la última gestión que tuvimos... Nada, fue un fracaso, como otras gestiones, fue una desilusión. Algún intento con Menem, al principio de Menem. ¿Te acordás? Ahí hubo intento de reforma. Coincido totalmente, que podría haber funcionado o no funcionó. La Argentina es un país, lamentablemente, básicamente conservador. No quiere hacer reformas. Tenemos los yogunes que son, digamos, como todo país sindicalistas, corporativo, ¿entendés? Porque vos le vas a tocar el bolsillo a alguien... No, claro, no, obviamente. Sí, por ahí, no sé, yo escuché por ahí que Fernández tiene, por ejemplo, en ese plan que están elaborando un proyecto de ley de empleo joven muy parecido al que había propuesto Macri, que como no lo explicó, como no lo comunicó, como el sindicalismo se le dio una patada, eso fue en 2016, nos enteramos de casualidad que lo tuvo. Parecería que Fernández está teniendo una propuesta. Yo creo que el gobierno no va a hacer eso, no sé cuál es la opinión de ustedes. Todo el gobierno, cuando vos hablas con los funcionarios del gobierno, todo el gobierno está supeditado, y me parece bien, al arreglo de la deuda y al arreglo con el fondo. No hay plan de mediano plazo. Es la prioridad. Es la prioridad. La urgencia. El plan de estabilización. Sí, la pregunta por ahí para terminar simplemente era si no era más negocio llevar a los acreedores un plan de mediano y largo plazo, pero quizá políticamente, como dicen ustedes, no es fácil que Cristina te lo avale una vez que se haya resuelto el tema deuda, quizá con ese impulso veremos quién es Alberto Fernández. Luis Rosales, bueno, muchísimas gracias. ¿Quién más Alberto, más Fernández? Claro, más Fernández, ¿de quién? Claro. Tal cual. Mateo Goretti, muchas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube. Chau.